Te prometo que después de ver este video no vas a querer comer más empanadas en la calle, sino preparar tus propios rellenos en casa. El día de hoy, mis amores, vamos a hacer dos tipos de relleno para nuestras empanadas. Uno es de pollo a la crema y el otro es de vegetales. Lo primero que voy a hacer es que voy a cocinar el pollo. Voy a necesitar una pechuga de pollo, 2 dientes de ajo. Recuerden que los ingredientes exactos con las medidas se los voy a dejar en la cajita de descripción. Vamos a sazonar el pollo con nuestro ajo y luego le vamos a agregar condimentos. En este caso le voy a agregar un sazón que preparó Ángel. A este él le llama 4 especias. Tiene semillitas, pimienta, orégano, curry y un poco de sal. Es este que le estoy mostrando en este momento. Este sazón es muy bueno para preparar, para sazonar sus carnes, locrio, vegetales, lo que usted desee. Realmente le da un toque delicioso. Ahora le voy a agregar un poco de este picante, se llama gochugaru. Es un picante coreano, no pica tanto, no es tan fuerte como algunos picantes mexicanos. Este es un poco ligero, pero tampoco le voy a agregar mucho. Estoy preparando esto para unas amigas que vienen a compartir y no todas comen picante. Luego en nuestro sartén así negrito, quemadito, pero fiel, vamos a cocinar nuestra carne. A este le agregué un poco de aceite de oliva y ahora voy a agregar la carne. Esta usted la puede dejar marinar para que pueda adquirir más sabor por 1 o 2 horas o como usted desee, también la puede preparar en el instante. Pero mientras más tiempo marine, más sabor va a tener la misma. Esta la vamos a poner en el sartén y la vamos a dejar sofreír. Luego la vamos a mover y la vamos a separar porque esta tiende como a pegarse un poco entre ellas. Lo que vamos a hacer con esta carne es que la vamos a sellar. El proceso de sellar la carne se hace de la siguiente manera. Se deja el fuego alto para que este de forma rápida pueda hacer un caparazón marrón, así como pueden ver. Es como para que coja color rápido, se cocina un poco, pero no es necesario que esta esté cocida del todo, porque más adelante yo la voy a volver a cocinar. Le voy a agregar el jugo de medio limón. Esto va a ayudar a que la carne se sienta mucho más jugosa en vez de seca y a la vez le va a aportar un poco más de sabor y acidez a la misma. Y ya estaría lista. Lo que voy a hacer es que la voy a reservar. Ahora en el mismo sartén así sucio sin lavar, vamos a agregar un poco de aceite. Luego más adelante le voy a explicar, o ustedes van a ver el porqué de no lavarlo, porque yo lo dejé así. O no lo limpié, no le pasé una servilleta. Entonces vamos a agregar cebolla, ají y esta la vamos a sofreír un poco. Ahora le voy a agregar una taza de crema de leche. Ahí tengo una entera, pero le voy a agregar la mitad y luego más adelante le voy a agregar la otra. También puede ser leche evaporada o leche entera, la que usted prefiera. Ahora, pueden ver cómo cambió de color, por eso le decía de no fregar el sartén. Esto hace que esta salsa, en vez de quedar totalmente blanca, pueda tomar un color amarillento o más bien crema y a la vez le dé un sabor delicioso a su comida. Ahora le voy a agregar media sopita o caldo de pollo, como usted desee llamarle, y un poquito de pimienta. Este lo voy a mover un poco para que se pueda cocinar con los demás ingredientes y la voy a dejar cocinar a fuego lento por unos segundos para luego más adelante, cuando esta tome un poco de consistencia, entonces agregar el pollo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que cuando subamos nuevos videos te puedan llegar las notificaciones. Tenemos un contenido variado de recetas, aventuras, tenemos manualidades, entre otras. Este video te gustó, nos puedes regalar un me gusta y en la parte de los comentarios cualquier duda, pregunta o sugerencia que tenga. Ahora le voy a agregar la otra parte que tenía reservada de la crema de leche y esta la voy a mover para que se pueda integrar toda la carne con la crema.
Luego la vamos a dejar cocinar por 3 minutos. Luego le vamos a agregar un cuarto taza de queso parmesano. Lo vamos a mover para que este se integre con toda la carne y lo vamos a dejar cocinar por 3 minutos más. Amores, esta receta, este pollo a la crema, usted lo puede hacer para acompañar con arroz blanco, con unos fritos, con lo que usted desee. Y puede tener una consistencia así un poco líquida. Pero para lo que queremos hacer necesitamos que esta carne esté un poco espesa. Porque recuerden que vamos a hacer unos rellenos. Más adelante yo la voy a procesar. Entonces, si usted lo hace con leche evaporada o leche entera, la consistencia va a ser un poquito más suave. Usted le puede agregar un poco de maicena diluida para que espese. Si es con crema de leche no es necesario. Ya esta carne está lista. La dejé enfriar un poco para luego llevarla a procesar. Si usted no tiene una procesadora, recuerde que también lo puede hacer en la licuadora. Pero para esto necesitaría que esté un poquito más líquida. También, si usted simplemente se lo quiere comer entero, sin necesidad de licuar o de procesar, usted lo puede dejar así y se lo puede agregar así a sus empanadas. Pero la carne debería de estar cortada un poquito más pequeña. No sellar la carne como yo hice al inicio, hacerla hervida y luego desmenuzarla. Usted tiene muchísimas maneras de hacer esta receta, a su gusto, como usted desee. No tiene un protocolo exacto de cómo debería de hacerlo. Y miren, esa es la consistencia que tiene. Miren, esta carne tiene un sabor. Cuando yo vine a terminar de hacer la empanada, yo estaba full llena probando. Mis amores, ahora vamos a preparar el relleno de nuestras empanadas de vegetales. Recuerde que los ingredientes pueden ser lo que usted tenga, lo que usted disponga en su nevera o lo que puedas comprar. Aquí yo tengo un poco de repollo, espinaca, tomates, zanahoria, ají cubanela, pimientos morrón, tengo rojo, una cebolla y maíz. Ahora voy a cortar todos los vegetales para luego mezclarlos. Los cortes pueden ser a su manera, como usted desee. Por ejemplo, el repollo, en vez de hacerlo así, como tipo tiras, juliana, puede ser en cuadrito, al igual que la espinaca, al igual que la zanahoria, como usted desee cortarlo, como se le haga mucho más fácil. Yo algunos lo hice en tiritas y otros decidí hacerlo en cuadro, o la zanahoria, por ejemplo, rallada. En un caldero agregué un poco de aceite, puede ser vegetal, como también puede ser de oliva, el que usted desee. Yo le agregué un poco de aceite vegetal, ahora agregué todos mis vegetales. Y simplemente sería mezclarlos todos. Ahora le voy a agregar una cucharada de vinagre. Esta le va a aportar sabor y a la vez va a ayudar a que los vegetales se puedan marear un poco. Después le voy a agregar un poco del sazón que le había mencionado anteriormente, de especias. Si usted no le quiere agregar esto, bueno, simplemente le puede agregar sal. Está a su opción. Pero como a nosotros nos gusta mucho la comida condimentada, pues bueno, y este condimento es natural, preparado por nosotros, por eso se lo estoy agregando. Lo siguiente que voy a hacer luego de mezclarlo muy bien, lo voy a tapar y lo voy a dejar por 3 minutos. Miren los resultados. Ya esto está mareado, están cocidos y a la vez están increíblemente deliciosos. Esta combinación de colores que tiene realmente me fascina. Estos vegetales están totalmente listos. Tengo mi masa lista, usted la puede hacer, pero también si deseas la puede comprar en el supermercado, cuesta lo mismo que en el colmado. Aquí cuestan 80 pesos. En el supermercado que la compré costaba 80 y cuando pregunté al colmado también costaba lo mismo. Luego de poner el relleno en la masa, lo que voy a hacer es que le agrego un poco de agua por las orillas para que ésta se pueda pegar y cuando le esté friendo no se abra como suele pasar. Y de esta manera lo que hago es que lo sello muy bien.
Y luego con un tenedor, entonces lo termino de sellar de esta manera. Y luego de preparar todas las de vegetales, entonces haríamos el mismo procedimiento con las de pollo. Con el relleno que hice me dio para 20 empanadas. Yo hice 10 de vegetales y 10 empanadas de pollo. Eso que ven por ahí fue un pedacito de cebolla que agregué para ver si el aceite ya estaba caliente. Y sí, efectivamente, este comenzó a freír. Entonces, mis amores, vamos a necesitar que el aceite esté muy caliente antes de agregarla, porque si no, estas se van a llenar de aceite y es muy desagradable que estemos comiendo algo lleno de aceite. Estas empanadas también, si usted no la quiere freír, usted la puede llevar a su horno y no pasa nada. Quedan igual de deliciosas. Y claro, más saludables. Y miren mis amores, ya estas empanadas están totalmente listas. Simplemente las sacamos del caldero con un tenedor o con un cucharón de lo que son para sacar frituras. Le dejamos escurrir el aceite y listo. Esto simplemente dejarlo enfriar un poco, agregarle cachú, mayonesa. Como es tradición comer empanada aquí en República Dominicana y muy normal, a mí y a mi esposo no nos gusta mucho, nosotros no lo comemos así. Pero así, miren, de rica, deliciosa, miren qué jugosa se ve esta empanada por dentro. Esos vegetales quedaron, el final. Les invito a que puedan preparar estas empanadas en su casa. Yo sé que les va a encantar. Son realmente deliciosas. Pero esta de pollo, a mis amigas les encantó, quedaron full, encantadas. Yo les invito a que la puedan hacer. Como pueden ver, los ingredientes son fáciles de conseguir. Gracias por ver el video de hoy. Hasta la próxima. Bye bye.